Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho drama de celebridades, porque hoy, vamos a sumergirnos de lleno en la vida, a veces misteriosa, a veces escandalosa, del mismísimo Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada aparición, el mismo que nos tiene pegados a la pantalla cada vez que protagoniza una nueva serie o película. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando mucho por las redes y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta, la repentina escapada de Can Yaman justo antes de su boda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se fue? Y lo más importante, ¿qué hizo por su madre justo antes de dar el gran paso? Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, rumores jugosos y, por supuesto, mucho análisis para intentar entender lo que realmente sucedió. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta historia digna de una telenovela, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que nos siguen desde hace tiempo pero todavía no se han suscrito, que lo hagan ahora mismo. Sí, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, estarán al tanto de todos los chismes de sus celebridades favoritas y, además, nos ayudarán un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como les decía, la noticia de la escapada de Can Yaman justo antes de su boda ha sido un bombazo. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se sorprendería al escuchar algo así? Imaginen la escena, los preparativos a toda marcha, la lista de invitados confirmada, el vestido de novia listo para ser lucido y, de repente, el novio desaparece. Una trama perfecta para una película, ¿verdad? La imaginación empieza a volar, y las teorías comienzan a surgir como setas en otoño. Algunos decían que era un ataque de pánico preboda, otros apostaban por un amorío secreto que había salido a la luz, y los más osados, incluso, hablaban de un secuestro organizado por una fan obsesionada. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a crear teorías conspirativas dignas de Hollywood, es importante que analicemos la información que tenemos disponible. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Las noticias se exageran, los rumores se inflan y al final, la verdad queda oculta bajo una montaña de especulaciones. Los medios, ávidos de titulares llamativos, no dudaron en explotar la noticia al máximo, creando una atmósfera de misterio y confusión que alimentó aún más la curiosidad del público. Cada foto de Can Yaman que aparecía en las redes sociales era analizada al detalle, buscando pistas que pudieran revelar el verdadero motivo de su escapada. Entonces, ¿qué sabemos realmente de esta escapada de Can Yaman? Pues bien, lo primero que hay que aclarar es que la palabra escapada es un poco dramática. No es que Can Yaman haya huido a una isla desierta para evitar el matrimonio. En realidad, se trató de un viaje, un compromiso profesional que tenía agendado desde hacía tiempo y que, lamentablemente, coincidía con los días previos a la boda. Es verdad que el término compromiso profesional puede sonar un tanto vago y genérico. Para ser más precisos, se trataba de la grabación de un anuncio publicitario para una importante marca internacional. Un contrato millonario que, según sus representantes, era imposible de posponer. Sí, están pensando, ¿cómo es posible que un actor de su talla programe un viaje de trabajo tan cerca de su boda? ¿Acaso no podía haberlo pospuesto? Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que este viaje no era un simple compromiso profesional. Tenía un propósito mucho más profundo, mucho más personal y, sobre todo, mucho más relacionado con su madre. Este es el giro inesperado que nadie veía venir. La razón detrás de la escapada de Can Yaman no era un capricho, ni una crisis existencial, sino un gesto de amor filial. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman siempre ha sido muy cercano a su familia, especialmente a su madre, Gulden Yaman. Ella ha sido su mayor apoyo, su confidente, su roca en los momentos difíciles. Y Can, a su vez, siempre ha demostrado un amor y una devoción incondicionales hacia ella. Por eso no nos sorprende que este viaje, que en principio parecía un simple compromiso profesional, en realidad estuviera destinado a cumplir un sueño de su madre. La relación entre Can y Gulden es un ejemplo de amor incondicional. Siempre se les ha visto juntos en eventos, apoyándose mutuamente y compartiendo momentos especiales. Gulden siempre ha sido una figura clave en la carrera de Can, aconsejándole y guiándole en cada paso del camino. Según fuentes cercanas al actor,
Guldem siempre había soñado con visitar un determinado lugar, un lugar que tenía un significado especial para ella, un lugar que le recordaba a su infancia y a sus raíces. Sin embargo, por diferentes motivos, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Y aquí es donde entra en juego Can Yaman. El lugar en cuestión era una pequeña aldea en la costa del Mar Negro, en Turquía, donde Guldem pasó los veranos de su infancia. Un lugar lleno de recuerdos felices y de la nostalgia de una época dorada. Al enterarse del sueño de su madre, Can no dudó ni un segundo en mover cielo y tierra para hacerlo realidad. Aprovechó este viaje de trabajo para llevar a su madre consigo y cumplir así su anhelado deseo. Imaginen la emoción de Guldem al saber que, gracias a su hijo, por fin iba a poder visitar ese lugar tan especial para ella. La felicidad de Guldem era la prioridad de Can. No importaba el estrés de los preparativos de la boda, ni la presión de los compromisos profesionales. Lo único que importaba era ver a su madre sonreír. Claro, esto no justifica del todo el hecho de que el viaje coincidiera con los días previos a la boda. Podríamos pensar que Can podría haberlo planeado mejor, podría haberlo pospuesto o incluso haberlo delegado a otra persona. Pero al final, lo importante es que Can priorizó el bienestar y la felicidad de su madre, demostrando una vez más el gran corazón que tiene. Y es que en el fondo todos podemos entender la importancia de la familia y el deseo de hacer felices a nuestros seres queridos. Y aquí es donde quiero que reflexionemos un poco. Porque muchas veces en el mundo del espectáculo nos dejamos llevar por las apariencias, por los rumores, por las noticias sensacionalistas. Nos olvidamos de que detrás de cada famoso, detrás de cada estrella, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con preocupaciones y con una familia a la que ama. Es fácil juzgar desde fuera, sin conocer la verdad detrás de las acciones de los demás. Can Yaman es un actor exitoso, un galán de telenovela, un símbolo sexual. Pero también es un hijo, un hermano, un amigo. Y sobre todo es una persona que se preocupa por los que más quiere. Así que antes de juzgarlo por su escapada, deberíamos tener en cuenta el motivo que lo impulsó a hacerlo. Deberíamos recordar que todos tenemos derecho a priorizar a nuestros seres queridos y a hacer lo que sea necesario para hacerlos felices. Ahora bien, volviendo al tema de la boda, es importante aclarar que a pesar de este viaje, la boda de Can Yaman sigue en pie. No hay cancelaciones, no hay rupturas, no hay dramas. Todo sigue según lo planeado. Es cierto que algunos medios han especulado con una posible crisis en la pareja, pero estas son solo eso, especulaciones. No hay ninguna evidencia que las respalde. Los rumores de una crisis en la pareja surgieron a raíz de la ausencia de Can en algunos eventos sociales a los que se suponía que debía asistir con su prometida. Sin embargo, estas especulaciones fueron rápidamente desmentidas por el propio actor y por sus representantes. De hecho, se sabe que la prometida de Can, cuyo nombre no mencionaremos para respetar su privacidad, entiende y apoya la relación tan especial que el actor tiene con su madre. Ella comprende que Guldem es una persona muy importante en la vida de Can y que, por lo tanto, es normal que él quiera hacerla feliz. La prometida de Can siempre ha demostrado ser una persona comprensiva y madura. Ha sabido entender las exigencias de la profesión de su pareja y ha apoyado sus decisiones en todo momento. Así que, en resumen, la escapada de Can Yaman antes de su boda no fue una huida desesperada para evitar el matrimonio, sino un viaje planeado para cumplir un sueño de su madre. Un gesto que demuestra el gran amor y la devoción que siente por ella. Y a pesar de las especulaciones y los rumores, la boda sigue en pie y la relación con su prometida está más fuerte que nunca. Esta historia nos enseña la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias y de buscar siempre la verdad detrás de las noticias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor esta historia. Hemos analizado la situación, hemos considerado los rumores y las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que en realidad, la escapada de Can Yaman fue un acto de amor hacia su madre. También hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la familia y la necesidad de priorizar a nuestros seres queridos. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo y que disfruten de nuestro contenido. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Can Yaman hizo lo correcto al priorizar el sueño de su madre? ¿O piensan que debería haber pospuesto el viaje?
Queremos saber su opinión. Nos interesa conocer su perspectiva y saber qué piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al día con los últimos chismes y noticias de sus celebridades favoritas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet y siempre busquen la verdad detrás de las historias. Hasta la próxima.